Buenos días a todos. Seguimos con el segundo vídeo de nuestro curso de rostro de Cristo en la técnica rusa de Palej, que lo hacemos con pinturas acrílicas sobre un cirio. Aquí pongo un pequeño vídeo técnico cómo vamos a construir nuestro trabajo. Hoy nos tocan las aclaraciones, la primera aclaración. Vamos a hacer la difusión de esta aclaración a seco, igual que lo hacen los pintores, los iconógrafos de Palej. Por eso hoy vamos a necesitar añadir a las pinturas el medium y tener un trapo seco para abastecer bien el proceso. Además, vamos a ver qué correcciones podemos hacer en esta etapa si nos ha secado la pintura mal en alguna zona. En este vídeo vamos a entender por qué he elegido precisamente la técnica de Palej para el acrílico. Y cómo los iconógrafos de Palej han conseguido la transferencia tan fina entre las capas de pintura. Y además de las aclaraciones nos espera la segunda grafía. Para la primera aclaración necesitaremos ocre, siena, naranja brillante y blanco de titanio. Recordamos que lo hacemos con el método de platito. Las proporciones para la primera aclaración son 40% de ocre, 25% de siena, 25% de naranja brillante y 10% de blanco. Para las aclaraciones también añadimos un par de gotas de medium que cumple su función de hacer los bordes más suaves. Además hace las capas más transparentes y se seca más tiempo la pintura con el medium, por lo cual nos da tiempo para corregir lo pintado. Además del medium también se añade el agua. Mientras estoy mezclando las pinturas voy a explicar de dónde viene esta técnica. Antiguamente los iconógrafos de Palej utilizaban esta técnica de difusión a seco precisamente para los iconos. Ellos pintaban con el temple al huevo. En el siglo pasado, con la llegada de la URSS, pues desgraciadamente los pintores de iconos tenían que cambiar un poquito su, digamos, lineamiento del trabajo y empezaron a pintar las miniaturas de laca. Son unas cajas de papel maché
que luego se pintaban utilizando las mismas técnicas de la iconografía, solo que pintaban otras temáticas, por ejemplo, los cuentos de hada. Cuando se elaboraron el acrílico en los años 50 del siglo pasado, ellos probaron también las mismas técnicas con las pinturas acrílicas y algunos lo han utilizado. Solamente han adaptado las pinturas acrílicas con los mediums para que las capas sean más transparentes y para que se pueda disolverlas mucho mejor. Ahora, cuando ya he mezclado todas las pinturas en el platito, he añadido más agua a la pintura y ya voy poniendo las primeras aclaraciones. Esquemáticamente ya se ve perfectamente que son las zonas más voluminosas de la cara. También vamos a tener aquí un pequeño problemita porque como el cirio no es plano, entonces no siempre toda la pintura se distribuye bastante bien por el cirio y también en este caso la gravitación no ayuda, entonces ya veremos cómo lo vamos a corregir en lo adelante. Pues aquí empiezo con los pómulos, las mejillas, luego pongo la pintura en el párpado de abajo. Siempre hay que tener en cuenta que en la primera aclaración dejamos este espacio, el espacio de Sankir entre el párpado de abajo y el pómulo. Luego, aquí vamos a distribuir bastante bien por aquí, por la mejilla, dejándose caer. Aquí empiezo lo del párpado de abajo. Aquí ya se ve que dejo esta parte de Sankir. Luego pasamos a la parte de la nariz, pues aquí trato de corregir la pintura que se me va por un lado, por el cirio. Pues no olvidamos sobre los párpados de arriba, solo que hay que poner aquí la pintura no en todo el párpado, sino que tirando hacia el lado de la pupila. Luego va la frente, también empezando ya la raíz, ¿no? Este espacio entre las cejas, la raíz de la nariz se llama. Pues recordamos que la nariz está compuesta de 3 partes: es la raíz, la parte principal, que ya no me acuerdo cómo se llama en español, y la punta de la nariz. Llenamos el labio de abajo bastante bien con la pintura. No olvidamos sobre la barbilla. Y también, el labio de arriba siempre es como esta frontera entre el labio y ya la parte que va hacia la nariz. Ponemos como media luna. Pues aquí ya estaba tratando de mover un poco la pintura. Pues también las orejas. Sí, es unos puntitos de la pintura. En las orejas.
Eso es lo que decía yo de poder tener el tiempo cuando todavía no se nos secó la pintura, de poder corregir las partes, eh, las que no nos gustan por alguna razón. Pongo a secar el cirio debajo de la lámpara. Bueno, por lo menos con mi experiencia se me seca mucho más rápido. Aquí ya se ve bastante bien en qué parte tenemos más pigmento, ¿no? Se ve muy bien. Sí, precisamente porque no es plano el superficie, se nos queda un poquito al lado, se nos cae a un lado la pintura. Entonces ahora con un pincel y utilizando solamente el agua, tratamos de diluir el borde de, de la aclaración con unos movimientos bastante ligeros. A la primera no se diluye, pero poco a poco se va haciéndose más suave el borde que tenemos. Pues aquí es un proceso que puede ser un poquito aburrido, pero la verdad es que quiero mostrar todos los pasos, todos los momentos que tengo en el proceso de la creación del cirio. Además, como ya habéis visto, el cirio que tengo no es tan liso, que a mí, bueno, me gustan por el oro, como se pone el oro, que queda un toque antiguo, por lo cual la pintura de todas las maneras se queda de otra manera. Los que pintáis en unos cirios normales vais a tener el dibujo muchísimo más suave. Pues aquí voy a poner la segunda capa de la primera aclaración, porque es un cirio y la superficie no es plano. Por eso quiero que se me quede más homogéneo la primera aclaración. Los que pintáis una tabla o una superficie plana, digo, yo creo que con una aclaración ya es bastante. Por lo cual yo aquí solamente eh, repito el mismo proceso, solamente de todas las maneras cojo un espacio un poquito menor que el anterior por si acaso. Regresando al tema histórico, los pintores de las miniaturas de laca al final utilizaban también, aparte de temple, el acrílico en sus trabajos y luego con la caída de la URSS, hasta unas décadas antes, cuando ya algunos se atrevían a pintar las imágenes sagradas, ya han pasado esta técnica acrílica de las miniaturas a las tablas.
Entonces de ahí viene también la tradición de pintar iconos con el acrílico. Estos iconos pintados con el acrílico sirven justamente para algunas iglesias pequeñas, o sea, las que no pueden permitir tener todos los iconos pintados al temple. Y claro, o sea, es que los iconos con el acrílico son muchísimo más baratos. Pero vamos a imaginar la situación cuando una parroquia súper pequeña de algún pueblo que tampoco se abastece tanto de presupuesto, no tiene la posibilidad de tener para cada semana un icono grande para poner en el altar, de fiesta digo, ¿no? Entonces para esto sirven o los iconos pintados con el acrílico o los iconos hasta impresos. Y creo que a nadie, por lo menos de donde soy yo, resulta ridículo o raro rezar ante una imagen que sea impresa o escrita con alguna técnica que no es tradicional. Yo creo que esto está relacionado con la veneración absoluta de la imagen sagrada. Es que en nuestra cultura los iconos que sean pintados, impresos, pintados tradicionalmente con pinturas tradicionales o con el acrílico o con otro tipo de pintura, cumplen diferentes funciones. He repetido la misma aclaración, la he sacado y ahora llegamos al momento más importante de todo nuestro curso. Mirad, cogemos la pintura con el pincel, tratamos de quitar esta pintura lo más posible con el trapo seco y luego con estos trazos que en la superficie casi no tienen que verse y no tienen que ser bastante húmedas. Entonces tratamos de hacer estas transiciones más suaves. Tratamos de unir las partes, por ejemplo, el frente, tratamos de unir con el pómulo, por la parte de la sien, unimos el dorso de la nariz con la mejilla, cerramos ya toda esta parte de Sankir que dejamos debajo de los ojos y hay que seguir haciéndolo hasta que nos parezca que ya está bastante suave la transición de la aclaración a Sankir. Entonces, lo más importante es coger la pintura y secar este pincel con la pintura, con el trapo, de manera que casi no quede la pintura en el pincel. Y con este pincel más seco ya pasar todas las transiciones de aclaración hacia Sankir. ¿Es un proceso bastante largo? Sí, pero da muy buen resultado. Pintando un cirio yo he tratado de reducir difusiones a seco, pero claro, si pintáis un icono, este proceso puede ser bastante largo. Yo entiendo perfectamente que pintando un cirio no se puede prolongar este proceso hasta imposible. Entonces recordamos, aquí es lo más importante es secar el pincel con la pintura, con la ayuda de un trapo, luego pasar todas las transiciones, tratando de dejar el tiempo para que se seque cada nuestro trazo y luego cerrar
La sien, la parte de dorso que cae de la nariz hacia la mejilla y la parte de Sankir que se quedó debajo del ojo. Y pasar con los trazos por todas las transiciones de la primera aclaración hacia Sankir. Pasamos a la segunda grafía y a nuestro tono de la primera grafía añadimos un poquito de color negro. Empezamos a rellenar la pupila y tratamos de hacer una perspectiva desde la pupila hacia arriba y en este caso tirando al lado derecho y vamos a pasar por todas las líneas de los párpados y las cejas con la grafía oscura. Pero en el caso de la segunda grafía no tenemos que cerrar toda la línea de primera grafía. No, es solamente poner la grafía en los puntos más elevados, en los puntos más voluminosos, en este caso tirando hacia la parte derecha, hacia donde está la pupila. En este curso no acentúo el trabajo del pelo, pero aquí muestro también un poquito el proceso de cómo se pone la segunda grafía en la parte de pelo. No olvidamos sobre el bigote, pero aquí mejor acentuar la línea del bigote de abajo, cerca de la boca. Acentuamos también la parte central del dorso de la nariz y el punto de la nariz con las partes laterales. Pero siempre hay que recordar que la segunda grafía no tiene que cubrir toda la línea de la primera grafía. Tienen que dar solamente un acento, un toque. Seguimos trabajando con la parte del pelo.
Lo que he hecho es pasar también la grafía en la parte del pelo cerca del rostro y también no olvidamos de la barba. Y así nos queda el rostro de Cristo después de la primera aclaración y la segunda grafía.